Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de patrones destructivos, es decir, aquellas imágenes radiolúcidas en el parénquima pulmonar, en una rayos X o hipodensias aéreas en una tomografía. Entonces veamos los patrones destructivos. Recuerden que ya hemos pasado y hemos visto los patrones radiopacos, es decir, aquellas imágenes de color blanca. Ahora vamos a ver aquellas imágenes que son radiolúcidas en una rayos X hipodensas en una tomografía. Entonces vamos a ver los patrones destructivos. Como la palabra le indica, destructivo quiere decir que el parénquima pulmonar se destruye, ya no va a existir parénquima pulmonar en relación a los otros infiltrados. Por ejemplo, el infiltrado alveolar, si hay parénquima, en el infiltrado alveolar lo que ocurría era que el alveolo es el que estaba ocupado por líquido, o de pronto en el infiltrado intersticial era el intersticio el que estaba comprometido. En este caso el patrón es destructivo, es destrucción de parte del parénquima, y aquí se va a formar una cavidad. Entonces veamos los tipos de cavidades. Entonces vamos a ver que estas imágenes van a ser radiolúcidas en una rayos X o hipodensas aéreas en una tomografía. Ya la vamos a trabajar. Pueden estar localizadas en el pulmón, en la pleura, en el mediastino, dentro de una consolidación, dentro de una masa o dentro de un nódulo. ¿Cómo vamos a distinguir nosotros si esta imagen es radiolúcida, es decir, color negro, del parénquima normal que también es radiolúcido? Lo vamos a distinguir por su pared. La pared que puede ser delgada o puede ser gruesa. Esta pared va a ser radiopaca, es decir, de color blanco. Puede ser de gran tamaño, de pequeño tamaño, puede ser una sola lesión, una sola imagen, o puede ser muchas imágenes. A veces si contienen aire, también pueden contener líquido o pueden contener líquido y aire, depende de la patología, depende del tipo de cavidad. Entonces, vamos a empezar hablando de las cavernas, el acceso y los quistes. La caverna, recordamos que, bueno, encontramos cavernas en la patología de tuberculosis pulmonar y estas se localizan, más que todo buscan los lóbulos superiores, y los lóbulos superiores, preferentemente los vértices, pero mientras estén en el lóbulo superior, entonces eso lo vamos a distinguir como una caverna, en cuanto a localización me refiero. Esta es una caverna. En este esquema de anatomía patológica de Netter, vemos nosotros la parte de destrucción del parénquima pulmonar y se ha formado una cavidad, está llena de aire y las paredes son gruesas e irregulares. Entonces, radiológicamente, nosotros vamos a encontrar una imagen redondeada radiolúcida. ¿Por qué? Porque se ve negro, contiene aire, vean ustedes, contienen aire, y la pared que es radiopaca es gruesa e irregular y está localizada en el lóbulo superior, en este caso del pulmón del lado izquierdo. Entonces decimos como tipo de patrón destructivo, impresión diagnóstica es una caverna en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Bueno, ahí tenemos nosotros la macroscopía, aunque vemos muchas cavernas, muchas cavidades de paredes gruesas, acá hacia el lóbulo superior. Y acá en esta rayos X estándar de tórax observamos una imagen redondeada, creo que ya la vieron, vamos a señalarla, radiolúcida, de pared gruesa e irregular radiopaca, y está localizada hacia el lóbulo superior en el pulmón del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos nosotros la descripción y decimos que es un patrón destructivo. Recuerden que todo lo que es cavidad es patrón destructivo, destruye el parénquima. Impresión diagnóstica, caverna en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Pero si le hacemos este tipo de rayos X, que es rayos X toral lordótica, entonces podemos valorar mejor los vértices pulmonares y aquí nosotros encontramos una caverna con la misma descripción anterior. Pero de pronto alguien se olvidó de cómo era la lordótica. Bueno, recuerden que la lordótica, las clavículas están desplazadas hacia arriba y hacia atrás por la posición que se coloca el paciente. Pero ¿cómo están las clavículas en la estándar de tórax? De esta manera, interpuestas hacia los lóbulos superiores. En cambio, en la lordótica de tórax, se desplazan hacia arriba y hacia atrás y dejan descubierto y se puede valorar los vértices pulmonares. Tomográficamente la caverna lo vamos a valorar mejor en la ventana pulmonar, como observamos aquí. Ahí vemos una imagen redondeada, hipodensa aérea. ¿Por qué digo hipodenso aéreo? Porque la densidad, esa hipodensidad,
es totalmente oscura, negra, pura, y lo comparamos con la luz aérea de la tráquea. Observen, tiene la misma tonalidad de color y de pared gruesa e irregular, y está localizada en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. ¿Cómo sabemos que está en el lóbulo superior? Porque de pronto puede estar a nivel de los lóbulos de la base, porque aquí tenemos la luz de la tráquea. Recuerden que al lado de la tráquea están los lóbulos superiores del pulmón derecho y los pulmones del lado izquierdo. Y nos vamos al acceso, en el cual nosotros vamos a observar la misma característica, pero en cuanto a la pared. La pared del acceso también es gruesa y irregular, pero por lo general el acceso lo vamos a encontrar de densidad mixta o con un contenido mixto, es decir, aire en la parte superior y líquido que correspondería al pus en la parte inferior. Y los accesos no se localizan preferentemente en los vértices o en los lóbulos superiores. Los accesos se localizan preferentemente en el lóbulo inferior de cualquiera de los dos pulmones, en el segmento apical, acá arriba. Este es el sitio que buscan los accesos, por lo general, pero puede haber otra condición que de pronto se presenta en el lóbulo medio, en el lóbulo superior, pero por lo general se presentan aquí. Tiene nivel hidroaéreo por lo general. Al inicio el acceso solo contiene pus, es decir, líquido, pero en este caso nosotros no podemos encontrarlo porque el paciente todavía no tiene sintomatología, o sea, sintomatología que le preocupe y lo lleva al médico a descubrir que es un acceso. Pero cuando ya tiene sintomatología, es decir, cuando el acceso llega a crecer y se pega a un bronquio, entonces el pus o la mitad del pus, como se ve aquí, drena el bronquio y el paciente tiene una vómica, es decir, la expulsión a través de una expectoración de tos de pus. Entonces ahí es que acude donde ustedes, donde los clínicos. Ahí va al consultorio de emergencia y le relata los antecedentes que ha tenido, entonces no, ahí se sospecha en un acceso. Entonces siempre lo vamos a encontrar por lo general de doble densidad, como en este caso. Entonces, ahí tenemos nosotros una rayos X estándar de tórax, donde observamos una imagen redondeada, ya la vieron creo, aquí redondeada, de densidad mixta, quiere decir radiolúcido en la parte superior y radiopaco en la parte inferior. Lo radiolúcido, ¿qué es? Aire. Y lo radiopaco, ¿qué es? Líquido. ¿Cómo sabemos que, bueno, sabemos que lo radiolúcido es aire, correcto? ¿Cómo sabemos que esto radiopaco es líquido? Pregunto. ¿Cómo pueden saber ustedes que esto es líquido? Líquido me refiero a, bueno, en este caso a pus. Aquí radiológicamente no podemos decir, bueno, es pus, es sangre, es linfa. Solo decimos líquido, pero si tenemos todas las características, decimos que se trata de un acceso. Pero, ¿cómo yo sé que lo que estoy señalando, esto blanco, esto red opaco, es líquido? Pregunto. Por ¿Cómo lo cómo sé? cae, Por, cómo cae, o sea, por cómo se almacena en la base, cómo cae a la base, como un líquido se reposa en la base. bueno, sí, sería una buena respuesta que el líquido siempre desciende por gravedad y se encuentra hacia abajo, hacia la mitad inferior. Pero de pronto yo digo, bueno, si esto es radiopaco y yo digo que es líquido, la sombra hepática también es radiopaca y está más abajo y no es líquido, la sombra cardíaca, los arcos costales. A ver, ¿cómo vamos a dibujar algo? A ver, supongamos que, no supongamos, este es un vaso, ¿no? Aquí lo voy a dibujar. Este es un vaso y ahorita que ya hemos pasado el almuerzo, nos han servido agua o jugo. Entonces ponemos aquí el agua. ¿Cómo sabemos que esto es líquido? ¿Mm? Bueno, Radio para muestra la grafía. bueno, muy aparte de que ya conocemos de manera visual y nos hemos apropiado de esa manera cuando hemos crecido que, bueno, eso es cola, eso es colada, eso es jugo de naranja, eso es jugo de limón, por la parte visual de la coloración, pero supongamos que el vaso es de vidrio y el agua es cristalina, o sea, transparente. ¿Cómo lo sabemos? Por Rellenado. el nivel horizontal que está en la superficie, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que esto radiopaco es líquido? Por el nivel horizontal en la superficie, ¿correcto? Porque eso lo vamos a trabajar también en derrame pleural. Por el nivel horizontal en la superficie decimos que eso es líquido, que esa reopacidad es
líquido. En este caso tiene pared gruesa irregular, lo que estoy señalando en este momento, y decimos que se trata de un acceso que está localizado en la región periliar del lado derecho. ¿Bien? Ahí tenemos nosotros la descripción y decimos que el patrón destructivo, impresión diagnóstica, acceso en el pulmón derecho. Aquí yo no puedo especificar en qué lóbulo se encuentra, pues está justo en la región periliar. Lo voy a identificar mejor en una lateral de tórax. Veamos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo con la misma característica, en la región periliar del lado derecho, pero un poquito más cerca, con contenido hidroaéreo, es decir, aire y líquido, pared gruesa. Pero en la proyección lateral nosotros sí podemos especificar en qué lóbulo se encuentra. ¿Ya? Entonces vamos a delimitar los lóbulos. Entonces, si estamos en el pulmón del lado derecho, vamos a hacer los 3 lóbulos. Voy a dibujar la cisura mayor. Tengo aquí el lóbulo inferior. Tengo aquí el lóbulo medio con la cisura menor y el lóbulo superior. ¿Dónde está el acceso? ¿Dónde está esa imagen de densidad mixta, radioluz en la parte superior, radiopaco en la parte inferior, que es líquido con una raya horizontal en la superficie de la pared gruesa? ¿En qué lóbulo? ¿En cuál de los 3 lóbulos? Pregunto. Inferior. En el inferior, correcto. Entonces, vamos a dibujarlo. Yo pienso que ya vieron esa imagen redondeada de densidad mixta. Veamos. En el lóbulo inferior, aquí. Radiolúcido en la parte superior, que es aire. Y radiopaco en la parte inferior, con un nivel horizontal, que es el líquido. Entonces, de pared gruesa, se trata del acceso en el lóbulo inferior. Aquí solo podemos decir en el lóbulo inferior, en la lateral. En la estándar de tórax podemos especificar de qué lado es. O sea, en el lóbulo inferior del pulmón del lado derecho. ¿Correcto? Para que este acceso tenga densidad mixta, quiere decir que ha drenado hacia un bronquio. ¿Dónde están los bronquios? Observen aquí. Aquí está un bronquio, esta imagen tubular radiolúcida. Acá hay otro bronquio. Entonces aquí ha provocado la vómica. ¿En qué posición? Cuando el paciente se puso en prono, en decúbito prono, entonces ahí expulsó el pus. Pero no expulsó todo porque se quedó a la mitad. ¿Eh? Entonces tenemos un acceso. Continuamos. Vemos otro acceso por tomografía de tórax con ventana mediastínica, donde observamos esta imagen ovoide de densidad mixta. Hipodenso aéreo en la parte superior y hipodenso líquido en la parte inferior con el nivel horizontal. Y de pared gruesa. Localizada en el lóbulo inferior del pulmón del lado izquierdo. Acá de pronto nos hace confundir un poco porque vemos esta imagen densa, pero no es más que parte del lóbulo hepático izquierdo y parte del área cardíaca. Estamos más o menos a nivel tórax abdominal. Y en ventana pulmonar, lo vemos de esta manera, igualmente con contenido mixto, hidroaéreo y pared gruesa. Nos vamos a los quistes. Tienen la misma forma, son redondeadas estas imágenes, pero las paredes son finas. O sea, más finas que los accesos, más finas que la caverna. Y puede contener líquido, puede contener aire o ambas a la vez. En este caso, una imagen quística, pared fina, contiene solo aire. Acá contiene líquido, bueno, aunque no está intrapulmonar, porque también puede presentarse quistes extrapulmonares, líquido, o puede contener líquido y aire. Aunque los conceptos actuales en la literatura me indican que un quiste no es tan grande, por lo general los quistes son pequeños, o sea, para designarlos como el nombre propio de quiste, pero eso ya tienen que verlo, bueno, más que toda la clasificación de quiste, masa o tumoración, eso lo ven en clínica. Ahí tenemos. Se observa una imagen redondeada, opaca, creo que ya la vieron ustedes, localizada en la base del pulmón del lado izquierdo. Y decimos que se trata de un quiste. Si ya lo señalaron visualmente, entonces lo voy a señalar en este momento. Entonces, vamos a señalarlo y lo observamos aquí. Mi pregunta es, ¿qué contiene este quiste? ¿Qué Líquido. contiene? Líquido, Líquido. correcto. Hay que identificarlo de esa manera. Pero ¿por qué mis compañeros dicen que contiene líquido?
Porque si el aire es radiolúcido negro, entonces el líquido es radiopaco, es de color blanco, lo contrario. Entonces líquido. Por rayos X. Ahí tenemos nosotros la descripción. Y el patrón es el patrón destructivo. Doctor, de pronto si lo podemos poner en el patrón masa, también. ¿Por qué? Porque también ingresa por la forma que tiene mediante la observación como un patrón masa, porque tiene más de 2 o 3 centímetros. Pero es un quiste pulmón del lado izquierdo con contenido líquido. ¿Cómo diferenciamos en la masa? Porque la masa es una radiopacidad más marcada que no deja ver a través de ella. En cambio aquí el quiste, como es líquido, sí deja ver a través las sombras, de pronto se me ocurre, de las costillas. Tenemos otro quiste, pero de densidad mixta, es decir, aire en la parte superior y líquido en la parte inferior. Entonces es un quiste de densidad mixta. ¿En qué pulmón los están viendo ustedes? Pregunto. El izquierdo. El izquierdo, correcto. Entonces nos dirigimos al pulmón del lado izquierdo y buscamos el quiste de densidad mixta, que lo voy a delimitar en este momento ya que ustedes ya lo han observado. Pero la pared es tan fina que aquí no se la ve, pero de aquí comienza a verse la pared. Ahí ven. Este trazo aquí no lo veo, pero igual lo continúo con el trazo de la pared acá. O sea, es tan fina la pared que no se la ve a veces. Entonces, aire en la parte superior y líquido en la parte inferior. Radiopaco con un nivel horizontal. Entonces decimos que se trata de un quiste de densidad mixta en la base del pulmón del lado izquierdo. Digo base porque yo no sé si está en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior. Entonces le tomamos una lateral de tórax. Entonces en la lateral del tórax nosotros encontramos ya la localización exacta, es decir, si se encuentra en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior del pulmón del lado izquierdo. Si es pulmón izquierdo, entonces trazamos solo una gran cisura y dibujamos el lóbulo inferior y dibujamos el lóbulo superior. Y sabemos, y ya lo observamos, que se encuentra en el lóbulo. ¿En qué lóbulo? ¿El quiste? Inferior. Inferior, correcto. Justo aquí, ¿ves? Inferior. Pero se me parece mucho al acceso, correcto, se me parece mucho al acceso, pero por el contenido, más no por la pared. Recuerden que en el acceso se ve notoriamente la pared gruesa irregular y el quiste tiene una pared fina. Tiene una pared fina. Vamos a borrar esto. Vamos a ver. Ahí tenemos nosotros la descripción. Patrón destructivo igualmente. Tomográficamente, ventana pulmonar, nosotros podemos observar un quiste. En este caso es aéreo, porque tiene una hipodensidad aérea de color negro, pared fina, bien definida. Nos vamos a otro quiste. Este quiste contiene líquido también. ¿Por qué? Porque es radiopaco. Bueno, está un poquito escondido, pero no tan escondido. Entonces, este es el quiste. Bueno, acá yo me invento, me imagino el contorno interno del quiste. Entonces, si es radiopaco, entonces contiene líquido. Pero ¿por qué he puesto yo aquí quiste broncogénico? Porque este quiste se origina de los bronquios. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ven una imagen redondeada, radiopaca o de pronto densidad mixta, que por su pared ustedes dicen, no, eso es un quiste pulmonar, y si se localiza adyacente a la línea media o paramedial, o sea que están así hacia la línea media, se trata de un quiste de origen broncogénico, es decir, que se origina de las ramificaciones bronquiales. Bueno, de pronto dibujo aquí una, por acá va otra, por acá que no es que estoy viendo las ramificaciones, pero por aquí comienza a originarse, ¿sí? Se origina de las ramificaciones bronquiales. Y si le hacemos una proyección lateral de tórax, nosotros observamos el quiste aquí justo a nivel de la línea media. Observen la imagen que se encuentra aquí, que estoy señalando en este momento. Mientras que esta radiopacidad que se encuentra aquí es la sombra cardiovascular. Este es el quiste broncogénico o quiste con líquido. Tomográficamente, en la ventana mediastínica podemos observar el quiste. Bueno, broncogénico igual porque observen que aquí está la tráquea y este quiste está por encima del bronquio principal del lado derecho, que no lo vemos en esta imagen. Tenemos que ver las imágenes más inferiores y se ve una imagen hipodensa líquida de pared
fina, regular, bien definida. Entonces decimos que es un quiste broncogénico. Existen 3 tipos de hipodensidad. Es decir, recuerden las densidades o la terminología de tomografía: hiperdenso, isodenso, hipodenso. En lo hipodenso existen de manera visual 3 tipos de hipodensidades. Empezamos de la mayor a la menor, o sea, mayor, o sea, la coloración. Hipodensidad aérea, vean el color totalmente negro, la luz de la tráquea. Hipodensidad grasa, esta es la capa de grasa de tejido adiposo en la pared torácica. Hipodensidad grasa, es decir, que es un negro no tan oscuro. Y la hipodensidad líquida, que es un gris oscuro. Entonces, 3 tipos de hipodensidades: hipodensidad aérea, hipodensidad grasa, hipodensidad líquida. De manera visual, nosotros vamos a apropiarnos de esa manera para recordar los 3 tipos de hipodensidades y sus componentes. Ahí tenemos nosotros las axálices del quiste broncogénico. Y nos vamos al EPOC. En el EPOC vamos a ver primero las bulas, que son cavidades aéreas parecido a los quistes, pero la pared es más fina que los quistes. Entonces ahí tenemos las bulas. Hay bulas que se localizan en el parénquima pulmonar y hay bulas que se localizan en la superficie del pulmón vecino a la pleura, y hacia la pleura como que se ven así llamativas estas imágenes, digamos, aéreas. Entonces, algunos autores han clasificado en bulas las que se encuentran en el parénquima y en ampollas las que se encuentran en la superficie relacionadas a la pleura. Estas ampollas o bulas superficiales son las que van a provocar el neumotórax espontáneo en aquel paciente que de pronto ustedes dicen, bueno, es un paciente joven, atlético, atlética, no ha tenido antecedentes patológicos en nada, pero sin embargo, de un día a otro le apareció un neumotórax, sin trauma, sin nada. Entonces, puede tratarse de que se haya roto una bula superficial o llamada también ampolla congénita y se abrió el espacio pleural, entonces salió aire del pulmón hacia el espacio pleural, entonces provocó el neumotórax. Pero a todos le vamos a llamar nosotros bulas. Y ahí tenemos nosotros una rayos X de tórax y observamos una bula. Se observa una imagen de forma ovoide, radiolúcida. Recuerden que la bula, vean la bula, no tiene intersticio ni vasculatura, es totalmente llena de aire. Entonces ahí encontramos radiolúcida, de pared tan fina que no se la ve. Entonces decimos que es un patrón destructivo. En la impresión diagnóstica es una bula. ¿En qué pulmón estoy viendo o ustedes están observando la imagen que he descrito? Pregunto. Derecho. Como derecho. En el En el derecho. derecho, correcto, muy bien, en el derecho. Buen ojo tienen. En el derecho, entonces vamos a dibujarlo. Aquí vamos a dibujar. Aquí está la bula. Pero después algún estudiante me pregunta, pero doctor, pero usted sí ve bien, o sea, cómo lo detalla bien la bula, ¿no? Porque en realidad yo no veo las paredes. Bueno, si a mí me preguntan, yo tampoco veo las paredes. Entonces, ¿por qué lo delimitó? ¿Por qué delimité la pared si yo no la veo? Porque primero, la radiolucidez, eso negro, se presenta al inicio, y nosotros podemos contornear esa imagen que es una bula por la reopacidad que existe acá abajo, esta reopacidad, que es la vasculatura e intersticio que está desplazado por la bula, está desplazado porque es una cavidad que desplaza las estructuras. ¿Ven? Más o menos así, desplaza las estructuras vasculares y también intersticiales. Entonces, acá se ve más radiopaco, más blanco, y por ende podemos nosotros discernir que esta imagen de aquí, radiolúcida, es decir, de color negro, tiene este tipo de aspecto ovoide, aunque no veamos las paredes, pues en realidad no se ven las paredes porque las paredes son tan finas. Bueno, ahí tenemos nosotros, vea la parte, bueno, más que todo visual, la transparencia de la pared. Vean la transparencia, es bien fina, igual bien fina, una bula. Y ahí tenemos nosotros 2 bulas, uno en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho y otro en el pulmón
en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Vean ustedes, el intersticio y la vasculatura se desplazan en dirección caudal. ¿Por qué? Por la presencia de esta bula y la acá. O sea, cuando yo estoy señalando, no es que estoy viendo, no, ahí está, como nosotros lo señalamos la caverna, porque la caverna sí, se la puede hasta coger, se la puede delimitar, pero la bula no, porque la bula no es que la estamos viendo en realidad bien bonito los bordes, como el acceso a la caverna, pero podemos ver la relucidez y podemos ver el contorno hacia abajo del desplazamiento de las estructuras vasculares y el intersticio. Pero tomográficamente sí podemos visualizarlo correctamente. ¿Por qué? Porque la tomografía es más sensible en relación a la rayos X de tórax. Entonces, ahí observamos bulas. Vean ustedes, bulas. Todo esto hipodenso aéreo. Otra bula. Otra bula. Y este parénquima normal. Igualmente acá otra bula. Otra bula. Nos vamos al enfisema pulmonar. Bueno, algunos autores, agrupan tanto las bulas de enfisema, lo hacen una sola patología, pues otros lo separan. Entonces aquí lo hemos tenido por separado, pero en realidad clínicamente le llaman enfisema buloso, enfisema pulmonar buloso. Y la característica por rayos X, más que todo el enfisema cuando está comprometido espacios aéreos, más que todo por destrucción de la pared de los alveolos, entonces nosotros notamos que en la rayos X de tórax de un enfisema pulmonar existe hiperventilación pulmonar bilateral, quiere decir que los pulmones se van a ver más radiolúcidos, o algunos otros le llaman hiperlucidez pulmonar bilateral. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de aire, o sea, no hay control del ingreso del aire a los pulmones. ¿Por qué? Porque las paredes alveolares están destruidas. Por lo tanto, los pulmones se van a ver más radiolúcidos. ¿Por qué? Porque ingresa mayor cantidad de aire. Ese es el primer signo. ¿Cuál es el otro signo? Vean ustedes el mediastino. Está estrecho. Hay un mediastino estrecho. Otros autores llaman mediastino angosto. Entonces, hay un mediastino estrecho. ¿Por qué el mediastino se estrecha? Porque los pulmones se hiperventilan y también hacia la mitad y como que presionan y apretan al mediastino. Otro signo es el aplanamiento de los hemidiafragmas derecho e izquierdo. Aplanamiento quiere decir que no siguen la convexidad normal los hemidiafragmas, sino que se horizontalizan en esta dirección, se horizontalizan o se aplanan. Le llaman horizontalización o aplanamiento de los hemidiafragmas, como lo vemos aquí que está señalando la línea. Y acá en la proyección lateral de tórax nosotros podemos observar hiperventilación o aumento del espacio retroesternal. El espacio retroesternal llegaba solo hasta aquí normalmente en la posición lateral, pero aquí aumenta. ¿Por qué? Porque aquí hay segmento pulmonar igualmente detrás del esternón y se hiperventila y por lo tanto va a aumentar este espacio, el espacio retroesternal. Pero tomográficamente suceden algunos cambios un poquito, digamos, minúsculos, porque recordamos la afectación de los lobulillos. Entonces, ¿cuáles son los lobulillos? Recordamos esta imagen de aquí es un lobulillo, este es otro lobulillo, y dentro de los lobulillos tenemos los alveolos. Entonces, la unión o el grupo de lobulillos forma un segmento. El grupo de segmentos forman los lóbulos, y el grupo de lóbulos forman el pulmón, derecho o izquierdo. Entonces, este es un lobulillo normal. Tenemos el enfisema donde está tomado todos los alveolos del lobulillo. Todos los alveolos están tomados. Se llama enfisema pulmonar panlobulillar. Y acá solo el centro lobulillo está tomado. Se llama enfisema pulmonar centrilobulillar. Tomado, ¿qué quiere decir? Que los alveolos solo del centro, los alveolos de todo el lobulillo son los afectados. Y ahí vamos a ver un video. Igualmente este es el ejemplo. Todos los alveolos del lobulillo están afectados y solo los del centro están afectados. Veamos el video. Entonces, ¿qué sucede en el enfisema pulmonar? Lo que va a ocurrir en los alveolos es que por el mismo proceso patológico, por la misma enfermedad, que los alveolos son sacos que están totalmente individualizados, separados uno del otro, pero cuando ocurre este tipo de patología, nosotros lo que vamos a observar es la destrucción
de las paredes alveolares y se va fusionando un grupo de alveolos con otro grupo. Entonces, esta fusión crea un espacio aéreo mayor, de mayor extensión, y no va a regular apropiadamente el ingreso del aire o también la salida del aire de los pulmones. Entonces se forma una gran cavidad o una gran extensión de cavidad aérea. Entonces ahí va a haber la parte de la sintomatología y la dificultad respiratoria. El enfisema pulmonar centrilobular, por lo general, son áreas radiolúcidas pequeñas en rayos X, que pues, en rayos X por lo general no se puede, digamos, ver este tipo de clasificación, más que todo en tomografía. Vamos a ver el diafragma aplanado, ya que se trata de un enfisema pulmonar. Y el panlobulillar, la destrucción del parénquima va a ser totalmente uniforme. ¿Por qué? Porque va a comprometer todo el lobulillo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el enfisema pulmonar centrilobular. Si este es el lobulillo, solo los alvéolos del centro están comprometidos. Vean ustedes, acá otro lobulillo. Entonces va a dejar un espacio normal de parénquima pulmonar entre un área afecta y otro. Vean ustedes, están salteadas las lesiones. Y el panlobulillar, observen, todo el lobulillo está afectado. Quiere decir que hay una gran extensión de parénquima pulmonar que está afectado, que está hiperventilado. Tomográficamente, ¿cómo lo vamos a observar? El centro y lobulillar serían todas estas imágenes pequeñas. ¿Por qué? Porque están aisladas. Y entre una y otra hay parénquima sano. Pero el panlobulillar es toda esta extensión grande afectada. O sea, aquí se han fusionado todos los alvéolos comprometidos, han formado una, digamos, como una sola cavidad, una gran extensión de parénquima afecto. Y acá igualmente tenemos panlobulillar. Y acá centrilobulillar, los salteados. Y también tenemos una clasificación de parasectal. Quiere decir que estas lesiones o estas imágenes de destrucción de las paredes alveolares en una gran área de extensión se encuentra hacia la periferia, como lo observan aquí, parasectal. Hacia la periferia, igualmente acá hacia la periferia. Acá hay un panlobulillar. Panlobulillar. Y por aquí uno chiquitito, centrilobulillar. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta hasta aquí? Antes de ver el último subtema, que es bronquiectasias. Continuamos, ¿no? Entonces, vamos a ver las bronquiectasias para terminar el patrón destructivo. Bronquiectasia se define como la dilatación anómala y permanente de las ramificaciones bronquiales o de los bronquios. Entonces, se clasifican según su aspecto. Pueden ser cilíndricas, pueden ser varicosas, pueden ser quísticas, según el aspecto visual, por tomografía más que todo. Entonces ahí tenemos nosotros, bueno, es un esquema, por lo general buscan los lóbulos inferiores, bueno, aunque aquí vemos también tomados los lóbulos superiores. Cuando vemos tomados los lóbulos superiores, quiere decir que ya se encuentra, digamos, ya es algo crónico, más avanzado. Y aquí tenemos la bronquiectasia quística redondeada, las varicosas, que tienen forma de serpentina, y por acá una cilíndrica, ¿ves? Tubular. Ahí vemos el vídeo de la fisiopatología de la bronquiectasia, bueno, ramificaciones bronquiales. Bueno, ahí tenemos los alvéolos. ¿Y qué sucede en la bronquiectasia? Recuerden que normalmente los bronquios en tomografía no se van a visualizar, aunque solo se visualizan los que se encuentran cercanos a la región del ilio. Pero los que se encuentran de pronto en la parte, en la mitad o de pronto en el tercio distal del pulmón, esas ramificaciones bronquiales no se deben ver normalmente. Pero ¿qué ocurre en la bronquiectasia? Comienza a haber la dilatación segmentaria o casi total de algunas ramificaciones, depende de la afectación. Estas bronquiectasias se pueden infectar y pueden tener niveles hidroaéreos. Bueno, aquí se está viendo que también va a alterar la parte de la mucosa de las ramificaciones bronquiales y por lo tanto la respiración. Ahí tenemos ejemplos de la bronquiectasia en el lóbulo inferior del pulmón del lado izquierdo. Puede ser la macroscopía. Y aquí observamos una tomografía de tórax con ventana pulmonar, que es donde se valora la bronquiectasia. Entonces, es la respuesta a la pregunta que de pronto surge. Dice,
¿en qué ventana de la tomografía de tórax usted valora la bronquiectasia? Y la respuesta es en la ventana pulmonar de la tomografía de tórax. Entonces, aquí se observan imágenes hipodensas aéreas de forma tubular de pared gruesa. Vean ustedes que tienen el aspecto o el recorrido ramificado. ¿Qué estructura normalmente o anatómicamente normal en los pulmones tienen trayecto ramificado, que tienen aire? Las ramificaciones bronquiales. Entonces, son bronquiectasia en este caso. Y radiológicamente, por lo general, en radiografía de tórax es muy difícil diagnosticar una bronquiectasia, salvo que hayamos visto ya la tomografía. Si la tomografía no es bronquiectasia, entonces volvemos al estudio anterior, porque primero la rayos X, después la tomografía. ¿No? Entonces, estas imágenes tubulares radiolúcidas de paredes gruesas son bronquiectasia. Pero si primero me enseñan a mí la rayos X, yo le pondría como un infiltrado intersticial o reticular grueso, como una intersticiopatía. Pero de pronto le hacen una tomografía y le ven, no, el diagnóstico es bronquiectasia. No quiere decir que yo me equivoqué dando el diagnóstico en rayos X. Lo que sucede es que la tomografía es más sensible que la rayos X de tórax para esta patología. ¿Correcto? Porque aquí veo como un infiltrado reticular. O de pronto alguien me dice retículo alveolar, también retículo alveolar. Nos vamos a otra bronquiectasia que son las quísticas. ¿Por qué? Porque tienen forma redondeada. Pero aquí están agrupadas. Vean ustedes agrupadas. Y acá también observamos en la rayos X de tórax, bueno, aquí sí se define la imagen redondeada, radiolúcida, bueno, algunas con líquido porque están infectadas, vean redondeadas. Pero antes de dar el diagnóstico aquí de bronquiectasia, tenemos que ver la sintomatología, es decir, la clínica del paciente, estudio de laboratorio. ¿Por qué? Porque las imágenes redondeadas tienen también diagnósticos diferenciales en los pulmones. Por ejemplo, se me ocurre, si alguien me dice, pero doctor, estamos ante una malformación adenomatoide quística congénita, yo no le puedo decir que no, puede ser, porque se parecen, tanto por rayos X como por tomografía. O incluso, un poquito más lejos de diagnóstico diferencial, bueno, me dice, no es una hernia diafragmática. Puede ser, porque se ven así como redondeada, como asa intestinal, ¿no? Bueno, siempre y cuando esté en un lado, porque solo es más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho, o en un solo lado. Pero aquí en esta clase es bronquiectasia aquí. Y ahí tenemos nosotros la que nos falta, la bronquiectasia varicosa, se ve en la forma. ¿No? Varicosa. ¿Bien? Y aquí, como un infiltrado intersticial. Infiltrado intersticial reticular. Cuando solicitamos una tomografía, porque de pronto a alguien le toca estos rayos X, pero de pronto dicen, pero no puede ser que tenga infiltrado intersticial. ¿Por qué? Porque el paciente, la sintomatología es muy florida, el paciente está totalmente decaído, que los exámenes laboratorio, o sea, la clínica no concuerda con estos rayos X. Entonces ahí, ante esa impresión que ustedes tienen clínicamente del paciente, no, entonces le voy a solicitar una tomografía. Y en la tomografía se llevan la sorpresa de que en verdad, clínicamente, ustedes dieron un buen diagnóstico porque no les pareció esta rayos X que de pronto solo tiene infiltrado intersticial. Les pareció que el paciente tenía otro tipo de patología por su sintomatología. De pronto tenía gran disnea, o sea, dificultad respiratoria inmensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el diagnóstico es bronquiectasia. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta acerca de este tema, joven? Vean que ya hemos pasado patologías radiopacas, es decir, imágenes totalmente blancas en una rayos X, y ahora ya hemos visto la patología radiolúcidas, toda la lesión o toda imagen que se ve de color negro, y también combinado con imágenes radiopacas, que era el contenido del líquido. Ya la próxima clase pasamos al patrón pleural, donde vamos a observar nosotros el neumotórax y el derrame pleural. Inquietudes jóvenes. Hasta eso les voy a pasar el enlace de la asistencia, que vamos a llenarlo. Los que tienen embebido en el escritorio el enlace pueden ir trabajando la semana 6. Ya les voy a pasar el enlace a través del chat del Zoom para que lo llenen.
Ahí les envié, jóvenes.